Video en vivo. Ahora ya estás. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, ¿cómo están? Estamos intentando de comenzar puntualmente a fin de que ustedes puedan también disponer para otras actividades todavía. Bienvenidos a este culto del todo especial, por cierto, porque hace 3 semanas que no podemos estar 3 sábados, 3 miércoles, y entonces pensamos, ¿por qué no hacemos algo? Así que con la ayuda de mi esposa y mi hija, aquí estamos para compartir con ustedes una breve reflexión. Me gustaría poder cantar con ustedes un himno muy conocido. Yo creo que todos ustedes conocen. Vamos a poner ahí en la pantalla de, de nuestro celular para que ustedes puedan cantar con nosotros. Mi Dios me ama. ¿Les parece bien? Cantamos Mi Dios me ama para después tener una corta oración y también reflexionar en la palabra de Dios. Parece si ahí donde estamos nos ponemos reverentes, inclinamos nuestra cabeza y elevamos juntos una plegaria al Señor. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por la dicha que nos das de ser tus hijos y de poder utilizar este medio, este recurso provisto de alguna manera por ti, para que podamos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. Así poder abrir tu palabra, reflexionar en tus promesas, confiar en ellas y de esa manera avanzar con pasos firmes hasta el día en que tú vendrás a buscarnos. Acompáñanos, te suplicamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis estimados hermanos, qué sorpresa, ¿no? Acá estamos con el deseo de poder compartir con ustedes algunas promesas bíblicas. De la noche a la mañana, hace ya 3 semanas, estamos con la iglesia 3 sábados cerrados, 3 miércoles. ¿Quién creería? Y no solo nuestra iglesia, sino todas las iglesias y de todo el mundo. De la noche a la mañana cambió todo. Y qué bueno es poder juntos abrir en este momento la palabra de Dios y extraer de ellas algunas promesas oportunas para este momento. Estuve pensando que sería adecuado reflexionar en este momento en el capítulo 41 de Isaías. Es un pasaje conocido, tal vez no va a ser necesario que tú busques, pero yo quiero compartir contigo estos 3 versículos muy importantes. Pero tú, Israel, ahí podríamos poner donde dice Israel nuestro nombre, María, Pedro, Juan, Silvio, Silvia, lo que sea. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué extraordinaria es la palabra del Señor. El desafío es no temer. ¿Y quién no teme? Hasta los médicos hoy día están temblando para atender
a sus pacientes que desconocen con qué cuadro se le está acercando. Y nosotros, que somos los hijos de Dios, debemos de ser los esforzados y valientes de acompañar a estos hombres y mujeres, a nuestras autoridades con nuestras oraciones. Hermanos, esta palabra no temas, alguien se atrevió a buscar cuántas veces aparece en la Biblia y fue descubierto que aparece 365 veces. ¿No te habla algo de esto? Es como el que el Señor te dice cada día, no temas. Y lo extraordinario para aquellos que no temen, la promesa es aún mayor. El Señor Jesús, cuando cierra el Evangelio de Mateo, dice ahí en el capítulo 28, versículo 20, cuando habla de la comisión evangélica, que vayamos a predicar, a ser discípulos, dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que el fin del mundo no llegó. Jesús está todavía más que presente. Y cuando nosotros tenemos esta seguridad podemos avanzar con pasos ciertos. Lo extraordinario que la palabra de Dios nos motiva, ya que Jesús prometió que estaría con nosotros. ¿Cómo es que podemos enriquecer ese momento de comunión con Él? Y en el capítulo 8 del Proverbios, versículo 17, es interesante lo que allí escribió el autor bíblico. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, yo quiero dejar contigo un desafío. Busquemos al Señor de todo corazón cada mañana en las primeras horas. La iglesia a nivel mundial nos dejó el desafío de orar durante 100 días. Esto irá hasta el 4 de julio, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Se avecina, iba a decir Navidad, Año Nuevo, se avecina Semana Santa. Y qué lindo sería aprovechar esta ocasión para pasar el link, todos los contactos, a todos nuestros contactos que podamos para que ellos se acerquen, aquellos que tienen el canal Nuevo Tiempo. Nosotros tenemos la bendición de tener acá también la radio Nuevo Tiempo. Por todos esos medios se va a transmitir lo que es el programa de Semana Santa desde las 7 de la noche. Habrá un espacio para niños, para jóvenes, para adolescentes y escucharemos el mensaje principal del pastor Luis González. Después una breve historia y después de eso, naturalmente, un llamado. Es admirable. Tengo tanto testimonio de compartir que hoy no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el espacio no nos da. Pero tal vez a manera de mostrarles lo que Dios está haciendo. Escuchamos estos días una llamada de una hermana con impedimento y así todo está yendo a su trabajo con un hijito, una madre soltera. Dice, después de muchos años me llamó mi ex patrona y me dice, ¿dónde estás viviendo? Estoy trabajando en la casa de mi patrona. ¿Y será que te puedo llevar algo? Y ella quedó sorprendida por la cantidad de cosas que su vieja patrona, o sea que la antigua patrona con quien ya no trabaja, le proveyó todo. Hermanos, no te olvides de la promesa. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos condujo en el pasado. Si el Señor proveyó a través de un cuervo alimentos para su profeta Elías, si Dios proveyó maná durante 40 años en el camino a Canaán, ¿cuánto más nos hará con nosotros que estamos ya a orillas de llegar al puerto? No te desanimes, mi hermano. Quiero animarte y recordarte. La palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, todo, nada de eso. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero animarte, mis hermanos, a reflexionar un poco conmigo en este extraordinario pensamiento extraído del libro El conflicto de los siglos. En este librito dice en la página 691, nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere en nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos, esta situación, hermano, ¿con qué propósito? Con el fin de preparar al ser humano para la paz. Y ustedes saben lo que dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Lo extraordinario que el Señor dice también en este mismo libro, que Dios tiene 1000 maneras de la
las cuales nada sabemos para proveernos lo necesario. Dice, los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Así que mis hermanos, Dios tiene mil maneras para proveer, no te preocupes. Nosotros como líderes de iglesia ya estamos conversando de la posibilidad de pronto llegar a los hermanos más carenciados lo antes posible para llevarles algunas cosas. No se preocupe, está todo encaminado. Hicimos todas las gestiones ya en las instancias que corresponden con las autoridades de los municipios, todo eso. Y está encaminado todo eso también. Pero nosotros como iglesia ya estamos haciendo planes. Ya hablamos con nuestros hermanos del interior, acá de la ciudad también, y pronto estaremos llegando junto a ustedes con algunas provisiones por la gracia de Dios. El Señor te bendiga y te sostenga en este momento tan especial. Nos gustaría cerrar este momento con un canto más, un canto que ustedes conocen, que dice, como Jesús no hay otro amigo. Y al terminar este canto, mi esposa nos va a guiar en una oración para cerrar esta reflexión. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo fraterno. Alabemos a nuestro Dios juntos en este momento a través de este himno. Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay. Es justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Santo que haya desamparado, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Qué bueno es, Señor, que podemos descansar en tus brazos de amor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo este problema que está pasando en el mundo entero, sabemos que tenemos un Dios de amor, que eres tú, que nos amas siempre. Gracias porque has enviado a tu Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Queremos descansar en tus brazos de amor en esta noche, Señor, y dejamos nuestras vidas, las de nuestras familias, de nuestro país, de nuestros gobernantes, de todo el mundo, Dios, por quienes estamos orando. Es lo que oramos agradecidos en el dulce nombre de Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, de esta manera nos estamos despidiendo
Si Dios lo permite, en cualquier momento que sea necesario nos estaremos reencontrando. Ya le estaremos avisando oportunamente. Un abrazo fraterno y nos vemos muy pronto.